En particular, sí, vamos a darle continuidad a los seminarios de matemática pura y aplicada que tenemos aquí en el doctorado en matemáticas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Cruz Ramírez, profesor de los programas de maestría y doctorado en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, Colombia. Es graduado de la carrera de licenciatura en Educación Matemática de 1993, máster en Didáctica de la Matemática en el 97 y doctor en Ciencias Pedagógicas en el 2002. Toda su formación académica se desarrolló en la Universidad de Holguín, Cuba, donde fue profesor de la carrera de licenciatura en Educación Matemáticas y luego de la carrera de Matemática Pura o licenciatura en matemática de la universidad. También ocupó numerosos cargos, decano, vicerrector de investigación, o sea, una persona que tiene bastante experiencia también en la parte administrativa. Cuenta con más de 80 artículos científicos publicados, así como 5 libros. Sus resultados científicos están relacionados con temáticas diversas de cienciometría, educación matemática y método de expertos. Entre 2007 y 2025 ocupó varios cargos en la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación y en 2022 fue elegido científico asociado a la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente tiene la categoría de investigador senior evaluado por el MinCiencias de Colombia. Entonces es un honor contar con la presencia del doctor Miguel Cruz y sin más le damos la palabra. Algo a resaltar es que, por favor, si alguna persona de los presentes tiene que hacer alguna pregunta en algún momento, por supuesto, después de la presentación, pues por favor que pida la palabra y la haga directamente. En caso de que no pueda, pues la escribe, pero tratar de evitar escribir porque yo en particular tengo problemas serios con la vista y se me hace muy difícil leer en el chat. Entonces, prefiero que si hay alguna pregunta o comentario se haga directamente pidiendo la palabra con el micrófono. ¿De acuerdo? Gracias a todos y le damos la palabra al doctor Miguel Cruz. Muy buenas tardes y muy buenas noches por las diferencias de horario. Eh, Le estoy muy agradecido por conectarse y honrarme con estar aquí presente y escuchar esta charla que preparé para el día de hoy. Muchas gracias, doctor Abreu, por la invitación. He titulado la charla El planteo de problemas matemáticos, una nueva mirada bajo el enfoque Chain. Bien, este es un asunto que alguien hace cerca de 30 años me recomendó que ni siquiera me aventurara a hacer la maestría en algo que tuviese que ver con esto, por los problemas filosóficos. En aquel momento fue la palabra utilizada, ¿no? Vamos a decir epistémico, con lo que está relacionado. Por ejemplo, el mismo asunto del ignoramus versus ignorabimus. O sea, son cosas que pasan por el tamiz del conocimiento, ¿no? Y que hacen a uno preocuparse. Pero ¿qué ocurre? Que en varios currículos, quizás a partir del 2000, con la aparición de los estándares curriculares en los Estados Unidos, esto empezó a tomar un matiz distinto, en el sentido de que se incorporó en los currículos. Entonces, en la formación de los estudiantes de las nuevas generaciones, de pronto aparece la importancia de plantear problemas y enseñarlos a plantear problemas. Esta charla, al igual que otras similares, algunas variantes de esta, la pueden encontrar en ese link que aparece ahí en un canal de Telegram que yo he elaborado dentro de las asignaturas que dicto, en este caso geometría, en nuestros programas de doctorado, y entonces la he llamado Geometry Forever. A ver, se cuenta que Platón tenía esa consigna delante de la entrada de los jardines de Academo, donde el que no sepa geometría no pase. Yo quiero pensar distinto, ¿no? Quiero pensar que él lo que quería decir es que entre todo el que ame la geometría. Y entonces el planteo de problemas y la geometría tienen una alianza especial, pero de todas formas, el planteo de problemas está en todo el campo del saber matemático y en particular de su enseñanza. Bien, vamos a comenzar por aquí. Ese libro que está ahí fue editado por Alan Schoenfeld, matemático estadounidense que desde hace muchos años se viene dedicando a la resolución de problemas y es tal vez el continuador de Polya
en esto de preocuparse, ¿no? Por las etapas por las que transcurre ese proceso, vamos a llamarlo cognitivo de momento. En ese volumen que aparece ahí, Jeremy Kilpatrick, publicó un artículo que se llama así, o sea, realmente, ¿de dónde vienen los buenos problemas? O sea, ¿cómo a uno se le ocurre eso? Hay que decir que Kilpatrick, además de haber sido miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de Educación Matemática, tiene un libro especial, que tal vez es poco conocido, que se llama el Libro de Problemas de Stanford. Y ese libro es en coautoría con Polya. Por tanto, hay algo aquí especial que yo quiero significar. De hecho, en los tiempos en que yo estaba desarrollando mi doctorado, yo envié sin saber quién era él eh, la tesis. Y, y de hecho ocurrieron cosas que no debo contar porque no tiene que ver con la ciencia. Pero lo que sí es maravilloso saber que además de decirme que sabía hablar español y de leerse la tesis completa, se ofreció para continuar la dirección. Eso no fue posible, eso no quisiera explicar por qué. Entonces, eh, la huella que Kilpatrick tenía en ese momento y por lo que yo pude conversar con él en un remoto tiempo donde los correos electrónicos eran muy primitivos, nos hace a uno ver que la huella que tenía de Polya era muy grande. Y vean ustedes, cuando Polya escribe How to Solve It, o sea, cómo resolver esto, o sea, cómo resolver los problemas, ¿no? Un libro escrito para pensando en los estudiantes que resolvían ejercicios y problemas matemáticos, pues no debe asombrarnos que la traducción que Trillas hizo tiene un título que no es igual. O sea, el título se parece, pero no es igual. Dice cómo plantear y resolver problemas. Fíjense ustedes que en el título del libro aparece la palabra plantear y pose, no aparece ni posing por ningún lado en el nombre original. Por tanto, aquí hay un hilo conductor que viene desde los tiempos de Polya, pasa por el tamiz de Kilpatrick y llega hasta nuestros días. Es lamentable, quiero significar, que en la literatura actual sobre problem posing, que es planteo de problemas, se cita muy poco este trabajo. Eso también tiene posiblemente una causa, y es el hecho de que al poner formulating, no encaja tal vez con la terminología que más se usa en la actualidad, que es planteo, o sea, posing, to pose, posing, etc. Y los autores buscan por posing, por pose y no por formulating. Existe una variedad de términos, pero este fue el que él eligió y quiero mostrar que eso no debería echarse de un lado. O sea, el término en particular es muy interesante porque va más allá, a mi punto de ver, que el hecho solo de plantear el problema. Bien, los enfoques generales que podemos encontrar en ese trabajo de Kilpatrick son cuatro. O sea, el planteo de problemas parte de lo que es un problema. Y él ve el problema como una actividad humana, como una construcción, como una tarea o como un vehículo. Lo que aparece entre paréntesis al lado ha sido colocado por mí. O sea, la primera mirada, evidentemente, enfatiza un enfoque antropológico, la segunda epistémico, la tercera didáctico y la final como una especie de legado cultural. O sea, enseñar a plantear es levantar en el ánimo, ¿no? En relación a hacerse preguntas, aunque uno no tenga necesariamente una respuesta plausible. Y bien, ¿qué cosa es plantear problemas? Eso transcurre por etapas. Y si es así, ¿cuáles son? Se trata de un proceso metacognitivo, una habilidad, una competencia. Eso es importante porque si uno lo quiere llevar al currículo, entonces tiene que saber lo que es. ¿Cuáles son sus estadios o niveles de desarrollo? A esto poco se le hace, porque generalmente la mayoría de las investigaciones modernas buscan formas de embullar a los muchachos que planteen preguntas. En algunos casos parece una fábrica de problemas, o sea, como que una especie de elaborador de ejercicio. Yo eso no me parece que sea, no deberíamos apostar solo por eso. Y entonces, ¿cómo yo sé que las cosas mejoraron? Entonces, muy poco aparece sobre la cuestión de evaluar ese proceso. ¿Qué instrumentos facilitan la evaluación?
Imagínese usted, si no sé cómo evaluar, todavía no tengo un instrumento para saberlo. O sea, ni qué decir, es muy lejos, a mi modo de ver, lo que hoy se tiene sobre los propósitos que sus currículos piden. ¿Cómo se relaciona con otros elementos? Por ejemplo, con la resolución de problemas, bastante esfuerzo desarrolló Lynn English, de una matemática de australiana, hace muchos años atrás, pero de allá para acá, yo noto que la cantidad de investigaciones sobre ese tipo de conexión han ido decreciendo. ¿Y en qué medida contribuyen las nuevas tecnologías? Y más en los tiempos de hoy que hay inteligencia artificial. Pero fíjense ustedes, pídanle a una IA, a cualquier generativa, que plantee un problema. Seguro que pone una trivialidad. Si usted entonces le lleva un prompt y dice, yo quiero que sea para una olimpiada. Y entonces es posible que le haga una pregunta un poco más complicada. Pero realmente cuando uno mira las preguntas, dice, esto es más de lo mismo. Y es obvio, porque ahí lo que tenemos es una condensación del saber que está en Internet. Así que Miguel, quitaste el micrófono, Miguel. Y quitaste el micrófono, lo tienes quitado. Debes darle ahí en algún lugar abajo. Debe ser en la parte izquierda, abajo. Sí, ya se le comentó. Deja ver si te llamo. Sí, colegas, una disculpa. Él se va a desconectar y va a conectarse otra vez, porque parece que perdió el. Ahí él se va a desconectar y va a entrar otra vez. No sé si el anfitrión puede hacer algo en ese sentido. Sí, Yo doctor, creo de que hecho yo le estoy solicitando acceso. el anfitrión puede habilitarle directamente el micrófono al profesor Miguel y que él continúe su presentación. Ok. Martita, quizás puedas habilitarle el micrófono. En participante en los tres punticos le da a activar el micrófono. Sí, doctor, de hecho así ya le mandé la invitación, pero tiene que aceptarla, por favor. Miguel te dice que. Allá. Habla, a ver. Habla, sí, Miguel. sí, ya. Ya. Ya se escucha. Ok. El problema, disculpen, es que se pierde el cursor. O sea, por eso yo evito usar Zoom. Uso Meet. No por el Zoom, no, sino por mi máquina.
Déjame ver. ¿Se ve? Sí se ve correcto. Sí, sí, se ¿Se ve. ve? ¿Se ve Sí, y me escucha? sí, te escuchamos. No, perdón. Bueno, realmente no sé, no toqué nada, pero todavía tengo que acostumbrarme a esta máquina tan moderna. Em, iba por aquí y se llegó a escuchar la parte de la inteligencia artificial. Sí, se Fue llegó a en ese escuchar. momento que dejaste de Ah, muy Sí, escucharte. bien, muy sí, bien, cuando muchas si la gracias. hacías Disculpen el sí, inconveniente. Pues bueno, adelante, no te preocupes. a eso me refería. Es que la IA, si plantea una pregunta, es una mirada hacia atrás. O sea, ella no mira hacia adelante, mira hacia atrás. Y eso es una gran diferencia en relación a las cuestiones creativas. Aquí tienen a este matemático de la Universidad de Helsinki que falleció hace pocos años, que es Erkki Pekkonen. En un artículo publicado en la revista ZDM, que es una revista, bueno, de un altísimo nivel de impacto en primer cuartil de Scopus y también en la web de la ciencia. Él hace muchos años, ya fue en el 1995, intentó una clasificación de lo más interesante. Y fíjense ustedes, el hecho de que un problema sea cerrado no quiere decir que sea sencillo. O sea, cuando uno clasifica los problemas por lo dado y por lo buscado, entonces si una cuestión es abierta o es cerrada, pues encuentran entonces cuatro variantes. Pero el caso es que al planteo de problema lo colocó en la fila y la columna open, open. Quiere decir que uno no tiene claro ni lo que tiene en mano para plantear el problema, ni mucho menos a dónde va a llegar. Por tanto, es un espíritu extremadamente creativo el que hay en eso y claro, por supuesto, está muy relacionado con el hacer científico. En el contexto didáctico, nosotros tenemos un libro que se llama El arte de plantear problemas. Ahí están las tres ediciones que tuvo desde 1983. Y esos autores que están ahí son matemáticos bastante conocidos. El caso de Brown, yo siempre reviso antes de desarrollar mis charlas y al menos hasta hoy vive. O sea, es una persona que realmente no solo escribió junto con Marion Walter este texto, sino que escribió otros tantos relacionados con el planteo de problemas. Y en el caso de Marion Walter es bastante conocida por el famoso teorema de Walter en geometría plana, que de hecho ella decía que no era de ella, sino que lo había encontrado en algún lugar, pero lo cierto es que no se sabe. O sea, quien lo popularizó fue ella y así se llama. Los invito a buscar el teorema de Walter y van a ver que es de lo más interesante en planimetría. En ese libro, ellos tienen en las primeras páginas una reflexión sobre cuáles son las etapas para plantear problemas. Y ahí pueden ver que pasa por el tamiz de seleccionar un punto de partida, listar propiedades y una técnica que ellos llaman que si no. O sea, es pensar de una manera contradictoria. O sea, ¿qué pasaría si no? Kilpatrick, hablando precisamente en aquel artículo que les conté, hablaba también de Jean Caput, un matemático estadounidense tristemente fallecido en un accidente hace ya bastante tiempo. Le había comentado el que si más, y así mismo Kilpatrick lo añade, ¿no? Por tanto, parece ser que este mundo de tener formas de que le vengan las ideas a la mente está relacionado también con los heurísticos. Y nuevamente cito a Polya porque imagínense, cuando él termina el libro incluye algo que llamó breve diccionario de heurística. Por tanto, el pensamiento heurístico está plenamente relacionado con esta cuestión en el sentido de ese tipo de inquietud. Después viene una etapa de hacer las preguntas como tal, o sea, es el proceso comunicativo de un proceso previo cognitivo. Y finalmente está en analizar el problema. Esto es muy importante y está relacionado con Polya, porque en la última etapa poliana está el looking back, o sea, es mirar hacia atrás. Y ellos aquí también lo ven así. O sea, es importante volver a mirar hacia atrás para ver qué pudo andar mal o cómo puedo tal vez perfeccionar el problema, entre otras cuestiones, porque bueno, también está la mirada perspectiva. O sea, si yo lo puedo entonces perfeccionar, etcétera, esa es otra cosa. Este modelo que está aquí, bueno, recientemente fue criticado en la revista ZDM. Yo, bueno, realmente tengo que decir que uno nunca se siente bien cuando lo critican, ¿no? Pero debería estar feliz porque es una revista de tan alto impacto y que hayan rescatado este trabajo que publiqué hace casi 20 años atrás. A ver, vale la pena volverlo a mirar. Y entonces, nosotros jamás
como dice ese artículo que critica este resultado, pensamos en un modelo de planteo de problemas ahí. Eso que está ahí es un modelo de una competencia profesional. O sea, cuando uno va a formar profesores, uno del saber hacer que debe tener los maestros, saber plantear ejercicios y problemas para los estudiantes, porque es el principal dispositivo que tenemos para evaluar. Y entonces, nosotros pensando en relación a eso, hace mucho tiempo atrás, pues comenzábamos con las necesidades educativas que son el móvil que impulsa ese proceso, que te pasa por un objetivo bien preciso, el planteo del problema como tal, que no tiene por qué plantearse, a veces se puede buscar en un libro o hacer una variación, pero es lo que uno hace, lo que generalmente nosotros queremos también, formular nuestros propios ejercicios para los estudiantes. Después, pues viene un proceso de que yo tengo que resolverlo, ver diferentes vías, establecer diferentes claves o rúbricas para poderlo calificar, para poder después evaluar. Y después viene algo que nosotros llamamos el perfeccionamiento. Esto tal vez puede ser la búsqueda de una situación interesante que se reduzca a ese modelo matemático, o puede ser también la búsqueda de una reformulación, como llamó matemático ruso, que vamos a ver más adelante, problemas de tipo matrioska, o sea, cómo meter un problema dentro de otro y que realmente está relacionado con reducir un problema a otro ya resuelto como con topología. Bien, esa es una mirada, pero es una mirada global. Este fue otro resultado, que esto ya es más cognitivo, o sea, que si hubiesen criticado algo, yo los invito a que hubiesen criticado eso, porque eso que está ahí sí es exactamente lo que nosotros más de 20 años atrás teníamos como perspectiva de que era plantear un problema. Eso ha cambiado mucho. O sea, desde la publicación original en la revista Epsilon española, después en varias revistas más, hasta una publicación reciente en una revista que se llama la revista de Hiroshima de Educación Matemática. Nosotros hemos reflexionado sobre eso. Eso no surgió por ensayo error. Eso fue entrevistando a varias personas que eran entrenadores para las Olimpiadas de Matemáticas y que ponían problemas. Entonces, sistematizando esa información, nosotros llegamos a ese grupo de etapas que empieza por la selección de un objeto y termina por el enunciado de una pregunta. Pero eso jamás ha pensado que su propósito sea una especie de fábrica de ejercicio. Eso es un modelo metacognitivo para que a uno se le ocurra una pregunta que tenga significado y que tenga sentido. Con eso, esa parte culminó. O sea, nunca fue pensado para tener un problema elaborado. No, 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 no. Eso es otra cosa. Esto es un camino pensado para que uno se le ocurra una pregunta. Entonces, la etapa de transformación está inspirada precisamente en Polya en el sentido de que existan muchas oportunidades de volver atrás y cambiar las cosas. Bien, a esto no nos dedicaremos a explicarlo porque realmente se nos alejaríamos entonces del propósito que tenemos hoy. Vamos a ver un ejemplo de planimetría. Bien, aquí pueden ver un problema que realmente su demostración y su pregunta casi sin palabras. O sea, es obvio que uno se está preguntando que qué relación entre un área y otra, ¿no? Y entonces se puede percatar mediante el dibujo inmediatamente que un área es el doble de otro. Observen que tenemos un cuadrado y hay otro que tiene un lado que yace sobre la diagonal del primero. Y entonces ese tipo de preguntas es muy sencilla, eso es de nivel secundario. Y es muy fácil realmente para nosotros verlo, pero para los muchachos a veces no tanto. Sin embargo, las pruebas sin palabras son muy interesantes y una preguntaría aquí, que yo puedo plantear otros problemas a partir de ese, que es tan sencillo. Miren ustedes, la selección es realmente un ejercicio. Hay un matemático estadounidense de apellido Silver, Edward Silver, que en 1994 publicó un artículo descollante que se llamó Mathematical Problem Posing, o sea, que planteo problemas matemáticos. Y entre muchas cuestiones fundacionales que él trató allí está que las preguntas del problema puede ocurrir antes, durante o después del proceso de resolución del problema. Eso realmente es muy, muy importante. El punto de partida es el mismo ejercicio que acabamos de ver. Ese es nuestro begin. Y entonces vamos a decomponerlo. O sea, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, nosotros podemos fijarnos en la estructura que el problema tiene y hacer variaciones interesantes. Cuestiones que uno al final selecciona porque ve que mientras más usted ve, más probabilidades tiene de plantear un problema. Digamos, tengo un triángulo, una mente bisoña dice tienes 3 lados y 3 ángulos. Pero una persona que tiene una experiencia, que ha profundizado y que se ha metido dentro del triángulo, está viendo mucho más y anda por allá viendo la circunferencia de los 9 puntos.
Matemáticas. Ah, ya sé cuál es. Sí, eh, hay micrófono eh, abierto. Sí, parece que el micrófono, pero Sí, continúa a ver si no entonces vuelve a aparecer. aquí pueden ver ustedes tres tipos de transformaciones interesantes. Una es, ¿qué pasaría si fuera un rectángulo? Ahí tenemos el que es el primer caso, ¿no? Y observen que C, puedo entonces moverlo y ver un caso particular. Paul ya habló de la importancia de los casos especiales. Y entonces ahí tengo un caso, o sea, voy a la generalización de los rectángulos y vuelvo de nuevo a la particularización, pero no hacia atrás, sino particularizando por otro camino, buscando otro caso. Ese es un caso interesante. Pero ¿y qué pasaría si el vértice E yace sobre la semirrecta que de origen D que pasa por C? Esa es otra pregunta para particularizar el caso de los rectángulos. Y todavía más. Observen ese último caso donde hemos trazado la prolongación de la diagonal y entonces nos estamos preocupando por una confluencia de puntos de lo más interesante. Ese parece un poco más complicado. Bien, entonces, pues aquí tenemos tres casos. El lado paralelo, perdón, el caso donde el lado paralelo a la diagonal contiene el vértice, el caso donde el punto E ya se ve sobre la semirrecta y este último caso al que estoy haciendo referencia. Nosotros podemos tener más, pero vamos a ver esos tres. Bien, el primer caso también lleva una prueba sin palabras. O sea que realmente lo que estamos viendo es que la misma idea que teníamos en el otro caso, pero en este se vuelve a repetir, lo que con una estructura distinta, que no podemos decir que sea una generalización del otro, porque en el otro no teníamos un lado y haciendo, o sea, un vértice y haciendo sobre un lado, pero realmente vuelve a hacer una idea distinta. Y eso permite entonces también la reflexión matemática a ese nivel pequeño. Este caso que está aquí, pronto nos vamos a dar cuenta que utilizando determinadas propiedades que son bastante clásicas en la educación secundaria, como el grupo de teoremas de Pitágoras, cuestiones de semejanza, nosotros enseguida podemos tener nuevas, nuevas ideas. Y es precisamente una de esas ideas, esta que está aquí, en el que la figura ABED es trapecio rectángulo en A y D, y el cuadrilátero BDEF es rectángulo. Y se conoce que AB es A, un valor particular, D es B, y A está entre 0 y B. Entonces uno puede preguntarse muchas cosas, uno hace hallar las áreas de ese triángulo y de ese rectángulo. Bien, pues nada, esa pregunta, cuando uno empieza a resolver y ve la solución, uno dice, pero yo podré ocultar algo. Y ese arte de ocultar pedazos de la estructura geométrica es típica en la formulación de problemas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Justamente la magia, ¿no? Hacer una construcción auxiliar, trazar una recta, trazar un segmento. Y pues que en el proceso de formulación lo que estamos haciendo es ocultando una especie de juego, ¿no? Pero es un juego bueno, porque está buscando como propósito el desarrollo de la reflexión matemática en esas edades. Vean ustedes, aquí está el problema modificado, es ocultando un elemento que uno lo que realmente piensa, ojalá el que lo vaya a resolver trace ese segmento que están viendo ahí pintado de rojo. Simplemente lo escondí, pero antes decía que un segmento medía A y otro B. Y en este caso estoy diciendo que uno mide 4, el otro mide 9. Pero lo único que estamos buscando es que yo no quiero complicar la solución con cálculos aritméticos. Yo lo que necesito es elegancia en la reflexión matemática. Entonces uno puede también buscar algunos valores que sean convenientes para, por ejemplo, garantizar cuestiones pitagóricas metidas en el proceso de reflexión matemática. Así queda entonces más elegante el problema, porque entonces tiene una solución plausible y además invita a desarrollar algún tipo de construcción dentro de la figura para poder avanzar en la reflexión. Bien, esa es la etapa de perfeccionamiento a la que nosotros llamamos hace un rato, que es donde uno mejora el problema. Realmente, pues ese es el perfeccionamiento del problema. Es un ejemplo. Bien, y este es el tercer caso donde la semirrecta AC, que es la que contiene la diagonal, y DF, que contiene un lado,
se cortan, pero bueno, a lo mejor no, o sea, no estamos muy claros. En eso nosotros vivimos en un mundo moderno en el que la geometría dinámica nos ayuda mucho. Y nosotros como profesores podemos trabajar utilizando esos recursos, pero a veces se usan de manera trivial. Y este es un ejemplo donde usted lo puede usar para plantear problemas y observar, realmente experimentar y ver qué pasa. Miren esto. O sea, observen el cuadrilátero CBFP. Para algunos valores es convexo y en otros valores de variación del ángulo entre esas dos rectas que hacía referencia anteriormente, pues no. Sin embargo, sea convexo o no, es cíclico. La demostración de ese problema que está ahí es mucho más interesante, es mucho más ingeniosa y el problema como tal puede ser utilizado, por ejemplo, en una olimpiada de matemáticas de nivel secundario. O sea, vean ustedes cómo uno puede, variando las condiciones de un problema simple, encontrar otros problemas que sistematizan la misma idea, otros que permiten crear problemas donde haya que ver una reflexión un poco más profunda y otros problemas como este que todavía tienen un nivel superior y pueden ser utilizados en el nivel olímpico. Vamos a ver el caso de la reformulación. Este es el matemático ruso al que yo hacía referencia, Igor Charygin, que por tiempo fue el líder de equipos rusos en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Y entonces él hablaba de muchos tipos de formas, ¿no? de meter un problema dentro de otro. Un ejemplo él llamaba problemas matrioska. Este caso que está aquí es un caso extremadamente interesante porque nos puede demostrar a nosotros cómo uno puede reformular el problema e ir del mundo geométrico al mundo algebraico y recíprocamente. Eso nos debe asombrar por la relación estrecha que tienen las matemáticas. Y vean ustedes, cuando uno, digamos, denota los lados de un triángulo ABC y las alturas, bueno, en este caso él lo denotó las alturas por ABC y los lados por X, Y, Z. Entonces, cuando uno establece relaciones pitagóricas respecto a la altura y las estructuras del lado, más los segmentos en los que esa altura divide, ¿no? El punto del pie divide la base, uno puede entonces construir un sistema de ecuaciones. Y ahora uno pregunta, ¿es que acaso es lo mismo? Bueno, realmente es como cambiarle al objeto matemático su disfraz. Uno de ellos es una expresión geométrica, la otra es una expresión, es un modelo eh, completamente algebraico. O sea, realmente el problema que propone Charygin es resolver ese sistema de ecuaciones. Y la idea ingeniosa es imaginar que eso que está ahí tiene un reflejo geométrico que es la figura que está arriba. Pues bueno, estas diapositivas yo las conservo, están completas y en la grabación lo pueden ver después. Que todo va pasando por un camino ingenioso de reflexión, donde a veces cosas que son obviamente comunes para uno no se pueden mirar de otra manera. Por ejemplo, AX igual BY igual CZ es el doble del área. Eso es obvio. O sea, la fórmula más conocida del área de un triángulo. Pero yo puedo volver a mirar eso. X entre el recíproco de A es Y entre el recíproco de B y es Z entre el recíproco de C. Si pienso en el teorema PPP y me imagino el triángulo de longitudes A, B y C, que son las alturas, entonces no llego muy lejos. Pero si pienso en el triángulo formado por los recíprocos de las alturas, rápidamente me estoy dando cuenta de algo inmediato. O sea, el triángulo siempre es semejante con el formado por los recíprocos de las alturas. Esa propiedad los concursantes la conocen bastante bien y la pueden utilizar. Pues bueno, en la idea de este proceso de resolución está reducirlo todo a un tipo de construcción donde necesariamente hace falta construir el área de un triángulo, pero conociendo las alturas. Y vean esto, hasta hace quizás más de 20 años eso hubiese sido una panacea en una olimpiada, pero ya no lo es, porque aquí tenemos ese artículo que fue publicado por un matemático estadounidense ya fallecido, Douglas Michael. Murió en el año 2020, o sea, entre 1953 y 2020. Él lo publicó en una revista que se llama La Gaceta Matemática en 2005, o sea, hace 21 años. Además de esto, encontró otros resultados parecidos, pero vean ustedes qué interesante. Es una fórmula para el área del triángulo basada en las alturas y tiene además un modelo que se llama fórmula de tipo Herón.
O sea, se parece a la fórmula de Drón, pero no lo es. De hecho, en la literatura se puede encontrar bastante trabajo sobre esto. Incluso hay una bastante famosa que dice que el área es 4/3 la raíz de S por S menos M sub A, S menos M sub B, por S menos M sub C, donde S es la semisuma de M sub A, M sub E, M sub C, y esto a que me estoy refiriendo son las medianas. O sea, que también hay una fórmula de Herón para las medianas, tipo Herón, perdón, una fórmula de Herón, una fórmula tipo Herón. Pues bueno, utilizando ese resultado, aquella propiedad que estaba allá, como señala Charín, es completamente un problema como para una olimpiada. Entonces, ¿cómo es que se ocurre eso? Volviendo a mirar la figura y conectando, estableciendo conexiones, álgebra, geometría, geometría, álgebra y todo lo que se pueda. En eso se basa el enfoque Chain, que ha sido promovido por la líder de nuestro grupo de investigación, con la doctora Mary Falk, actualmente rectora de nuestra institución y directora de nuestros programas de maestría y doctorado. Realmente es una búsqueda de rescatar por todos los medios las conexiones intramatemáticas, porque se hizo bastante y fue para bien, pero a veces se hizo tanto que se dejó de lado esta parte en, por ejemplo, la búsqueda de conexiones extramatemáticas, de relaciones intermaterias, de interdisciplinariedad. Todo eso es muy importante. Pero es que no podemos olvidar la intradisciplinaridad. Entonces ella coloca la H pensando en la historia. O sea, la historia de la matemática. Hay algunos programas de matemática pura, ¿no? Programas de doctorado, etcétera, que usan la historia de la matemática. Ustedes pueden ser doctor en algunos lugares en matemática, investigando historia de la matemática, en otros no, en otros se ve como una ciencia social, aunque investigue la historia de la matemática es historia. Entonces esos son conflictos, ¿no? Del mundo que existe. Pero bueno, por si acaso, como dice ella, vamos a ponerlo entre paréntesis. Y la C, la A, la N, la G y la E, lo que están es trayendo a colación algunas ramas de la matemática para poder recordar. Por ejemplo, la E es estadística, la G es geometría, la N es número, la A es álgebra y la C es cálculo. Vamos a ver cómo plantear un problema usando la historia. Todos esos modelos que yo les mostré hace un rato fueron lo que yo pensaba hace muchos años, y critíquenlo, ¿no? Es lo que nosotros pudimos hacer en ese momento y que creo que todavía sí se pueden volver a pensar y aplicar. Aquí tenemos el papiro de Ring, es archiconocido. Yo traté de buscar una imagen donde no se vea el de Wikipedia, ¿no? La de Wikipedia, que es un pedacito, y es un papiro enorme, o sea, tiene casi 6 metros de longitud y como 30 centímetros de ancho. Es bastante grande. Entonces, y ahí pueden ver una parte donde no está muy escrito, pero la otra cara está bastante llena. Y pueden ver también algunos fragmentos que están pintados de rojo. Eso es así. O sea, en esa época, escribir con rojo, el rojo era más caro, era para poner las partes más importantes. O sea, me interesa el problema 41, que es encontrar el volumen de un granero cilíndrico de diámetro 9 y bien. Tenemos el tiempo un poco apretado. Vamos a apurar esto un poquito. Disculpen. Aquí tenemos la solución del problema que aparece en ese papiro. Realmente lo que están viendo en el problema 41 fue publicado en los años 20 por el Museo Británico. Y ahí, bueno, aparece una foto de lo que ahí está. Y, claro, no todo tiene la nitidez, porque es las imágenes de esos tiempos, pero sí se puede ver cómo el documento está escrito en hierático. O sea, no está en jeroglífico, que a veces en libros de historia de la matemática aparece así. Eso no es verdad. O sea, está en hierático. Es una especie de cursiva antigua, ¿no?, que ellos tenían, pero llegaron a coexistir. Los jeroglíficos eran más estilizados y se utilizaban en quizás estructuras monumentales, en cuestiones muy importantes, pero para las escrituras rápidas, para eso estaba el hierático. Y James en hierático escribió. Ahí aparece una transcripción de hierático a el jeroglífico. Y entonces se puede ver que hay una parte que aparece en rojo. Eso que aparece en rojo es lo que consideró el escriba James más importante. Es el enunciado del problema y una síntesis de su solución al final. O sea, lo dado y lo buscado.
Y esto que está acá abajo es un resumen del método implementado para la solución del problema. Por tanto, podemos ver ahí una huella didáctica. O sea, está hecho evidentemente para enseñar. Hay algunas cuestiones que es importante saber, que son históricas, que son breves notas que llamamos breves notas de egiptología. La unidad de medida lineal era el codo real, que es la distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio. Yo a los compañeros míos de trabajo más altos le he pedido que me permitan medirle esa distancia. Y yo me imagino que deben haber sido personas de más de 2 metros de estatura, porque es una medida muy, muy difícil de conseguir en un ser humano. Y de hecho yo soy muy pequeño, o sea, no me imagino ese tipo de medida que realmente es posible que haya sido pensado por la estatura de los faraones o algo así. Eso es cerca de 52.3 centímetros. Imagínate, más de medio metro. Las unidades de volumen en esos tiempos eran el hecat y el car y se utilizaban básicamente en medidas agrícolas. Ahora, vamos a tratar de pensar en los agricultores, en el que está midiendo el trigo o lo que esté produciendo. Debe buscar formas de comunicar las cosas rápido. O sea, no debe enredar demasiado las cosas, debe tratar de que su comunicación sea simple. Y también podemos pensar en la forma de los graneros. O sea, hay varios dibujos, de hecho, en la diapositiva anterior lo pudieron ver, en que los graneros se dibujan de una manera que parece cilíndrica, pero en la parte de arriba tiene como una especie de semisfera. Quiere decir que no eran completamente cilíndricos, pero además dibujaban en más de una ocasión, uno puede encontrar a los egipcios casi del tamaño del granero. Eso es difícil de creer, aunque hay algunas que ustedes pueden ver más pequeños echando el grano en el granero. Pero es difícil pensar que hubiesen sido más pequeñas porque era para guardar el alimento. Además, en la Biblia uno puede encontrar pasajes muy interesantes en los tiempos en que Israel estuvo prisionero en Egipto. Y entonces uno ahí, en esa recreación, que es también histórica, uno puede entender que la importancia que tenía preservar los granos. El GECAT es una unidad básica de capacidad, eso es cerca de 4,8 litros, y se divide en fracciones más precisas, siempre utilizando fracciones egipcias inspiradas en el ojo de Horus. Recuerden Horus, eh, hijo de Osiris y de Isis. Y entonces, muy, muy conocida esta historia, porque es una divinidad egipcia con cabeza de halcón. O sea, de hecho, el halcón con su gran mirada es pensado como para tener una especie de amuleto así, que me proteja a mí, que lo puedo ver todo desde muy alto. Y bueno, y también conocido por su lucha contra su tío, que fue el asesino de Osiris, o sea, Set. Y esa historia está metida ahí junto con los números, con las fracciones egipcias. Vean ustedes el gráfico del oro y el CAR. El CAR era un múltiplo del GECAT, empleado en volúmenes mayores como depósitos o graneros, o sea, una medida para las grandes cantidades, lo más comercial. Pero tiene un problema, y es que varió con los tiempos. O sea, en todo tiempo no fue siempre igual. Y entonces cuando se escribe este documento, la pregunta es, ¿y en ese momento cuánto sería? Bien, esto es un atrevimiento mío, intentando decodificar, no el hierático, sino la parte que está en jeroglífico. Y vean ustedes, ese circulito que está ahí, que tiene 9 rayas dentro, es un círculo de diámetro 9, importante. Por ningún lado, al menos tal vez alguien lo haya visto y me rectifica, pero yo nunca he encontrado que se refieran al concepto radio, no solo aquí, sino en varias culturas. Por ejemplo, en la misma Biblia describe la construcción del templo de Salomón y en el libro de Reyes. Y describe un mar de fundición redondo que tenía 30 codos, 10 codos de ancho y 30 codos lo ceñían alrededor. O sea, lo que se abre es ancho. Y eso mismo que pasaba allá, pasa acá en Egipto. O sea, uno lo que se encuentra es el diámetro. Esa es la medida que había, no era el radio, era el diámetro. La medida interesante, ¿no? O sea, la práctica que ellos utilizaban. Vamos a decir que más bien es los griegos
eh, los que recogen ese legado, y en el libro de elementos de Euclides, donde aparece básicamente el concepto de radio, cuando eh, él empieza a definir círculo y después periferia, ¿no? O sea, la parte que es la circunferencia. Así sucesivamente, uno se va encontrando ahí todo un texto que describen cómo resolver el problema al que habíamos hecho referencia. Dice, quita 1/9 de 9, es decir, 1. El resto es 8. Fíjense ustedes, es un lenguaje de receta. Está diciendo lo que hay que hacer sin dar ningún tipo de justificación. Multiplica 8 por 8, 64. Y así sucesivamente. Termina diciendo, en el Cabrán 4800. Hecat. Lo que está entre corchetes lo puse yo, que es cuádruplos de. Porque es que en el símbolo, aunque Hecat se utilizaba cuando era para graneros grandes, eran cuádruplos de Hecat de grano y no Hecat como tal. Pero él dice Hecat. Uno debe entenderlo buscando el contexto y dándole sentido, pero no fue lo que él escribió. Él escribió Hecat, no cuádruplos de Hecat. Bien, se habla también de que los egipcios tenían una fórmula antigua para el área del círculo. Eso es falso por completo. O sea, en ningún lado ellos tienen ninguna algebrización. Lo que pasa es que uno desde lo moderno puede hoy reinterpretar sus reflexiones y entonces encontrar las estructuras algebraicas. Perdón, no diría que la estructura es una palabra demasiado osada. Vamos a llamarle los modelos matemáticos muy, muy simples, pero que están inmanentes ahí. Digamos, tenemos una circunferencia de 2 codos de diámetro. Si pensamos en el mundo moderno, y rápidamente decimos que su área es pi, codos cuadrados, muy rápido. Y entiéndase que radio no tiene sentido para nosotros en esos tiempos, sino que estamos pensando en el diámetro. Y entonces yo quisiera cuadrar la circunferencia. Pues, ¿cómo lo haría? Eso que está ahí en mi propia opinión, debe estar también, debe ser opinión de otras tantas gente, porque lo veo con bastante sentido, ¿no? Si uno quiere buscar un cuadrado, la figura que más se podría aproximar de las que uno le sabe hallar el área, o sea, el cuadrado del lado, ¿no? Y podría probar y probar. Pero vean ustedes, si yo tomo el diámetro menos el diámetro fracción y estoy en Egipto, yo no podría usar otro tipo de fracción que no fueran las egipcias. Por tanto, yo debería tomar 1 sobre algo. Y cuando usted se pone a probar 2, 3, 4, etcétera, se va a dar cuenta rápidamente que 9 es un número bastante prometedor. O sea, desde el punto de vista empírico, uno se da cuenta rápidamente que ese número es bastante adecuado. Y como ellos no tenían otra forma de hacer las cosas, yo me imagino que fue un buen momento de toma de decisión. Pues 9. Además, cuando usted lo verifica desde el punto de vista de las cantidades de granos, etcétera, ya pensando no en área, sino en volumen, usted se da cuenta que la pérdida anda muy cerca de la merma. Entonces, eso es razonable. ¿Para qué voy a enredar las cosas si realmente funciona? Ese era ese mundo y así les iba bien. Entonces, vean ustedes, si utilizo la fórmula que nunca existió, pero que nosotros hoy podemos verla como fórmula si hubiésemos estado allí, obtenemos que pi es 3,16 aproximadamente. O sea, no está mal. En este caso, codos cuadrados. O sea, una aproximación bastante sensata, bastante buena de pi. Entonces vamos a seguir tratando de entender lo que dice Paro. Dice, quita 1/9 de 9, es decir, 1, el resto es 8. Bien, si nosotros calculamos el volumen, nos vamos a percatar que el volumen real es de 635,85 codos cúbicos. Eso es lo que hubiésemos nosotros encontrado con una aproximación simple de pi, el 3,14. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué es realmente lo que pasó allá? Cuando vemos el volumen por esa fórmula aproximada, porque lo que tenemos es una aproximación del área de la base, entonces nosotros al sustituir nos vamos a dar cuenta de algo. Quita la 9ª parte. Eso multiplica por 9, así que el resultado es 8, que es el 9 menos 1 que está ahí. Y cuando usted termina de calcular, da 640. La diferencia realmente es grosera desde el punto de vista computacional, matemático. Pero para algo práctico, como era medir grano, pues no era tanto. O sea, realmente
es una fórmula bastante buena para la economía de aquellos tiempos. Dice después, añade la mitad de ese valor, da 9.60, su contenido en CAR. Y sigue él explicando y explicando, y uno se pierde porque uno no encuentra de dónde sale ese dividir por 20 o la 20ª parte. Eso parece que es traído por los pelos. Vamos a ver. Lo que yo estoy haciendo es exactamente una reflexión que con los estudiantes puede ser buena, porque está invitando a pensar qué fue lo que ocurrió usando los recursos matemáticos que hoy tenemos. Estos recursos matemáticos que estoy desplegando aquí son muy elementales. Pueden verse en la escuela secundaria sin ninguna dificultad. Pero hace falta ánimo y un poco de cultura para pertrecharse de todo este legado que está aquí, que es cultural. Y entonces poder explorar con los estudiantes qué fue lo que el escriba quiso decir. Y yo me pregunto, ¿y acaso eso no es un problema? Pero eso no es un problema matemático como los que vimos antes. Este es otro tipo de problema. Es un problema donde yo utilizo matemática. Es una especie de arqueología matemática. Pero es problema al fin desarrolla pensamiento. Vean ustedes, 640 más la mitad de 640 es 960. Y entonces por ahí uno puede deducir rápidamente cuánto era un CAR. Un CAR era 2/3 codos cúbicos. Eso me ayuda a mí mucho porque ya yo puedo entonces utilizar ese dato en la siguiente reflexión que voy a desarrollar. 960 por 1 sobre 20 es 48. O sea, fíjense que los números siempre dan, como decimos en nuestro folclore matemático, redondo. O sea, son escogidos. Es obvio que este material fue hecho para enseñar. O sea, no traía datos específicos encontrados en la agricultura de esos tiempos y en la economía de esos tiempos. Son datos fabricados para poder enseñar. Y uno pregunta, ¿y ese 20 de dónde sale? Porque está ahí en el texto. Y para obtener el 48. Bien, cuando uno utiliza los datos anteriores, a lo que me refería hace un rato cuando hablaba de la longitud de un codo real, etcétera, uno se puede percatar muy rápidamente que un CAR es 19.86 GCAT aproximadamente. O sea, uno ha descubierto la relación entre el CAR y el GCAT de ese momento. Por tanto, es un hallazgo que tiene una importancia histórica, porque si bien el CAR y el GCAT cambiaron en equivalencia por tiempo, en este momento nosotros podemos averiguar cuánto equivalía un CAR en GCAT solo sacando los cálculos muy sencillos que están metidos aquí en esa información. Pues nada, dice que en él cabrán 4.800 cuádruplos. Ya yo había explicado el origen de esos cuádruplos. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Vean ustedes, simple regla de 3, 960 CAR es X en 100 porque también en la forma de dibujar, cuando él ponía como los granitos como que se están cayendo, es porque era en el sentido, o sea, eso es lo que tiene el dibujo, en el sentido de una gran producción, y por eso es que es en cientos de cuádruplos de GCAT. Así que debo utilizar esa información que está en el mismo papiro. Y entonces sé que un CAR es 20 GCAT, y nosotros rápidamente calculamos y vemos el 48. Pero seguimos insistiendo. Pero es que Ahmed divide por 20. Y ahí lo que se está es multiplicando, no dividiendo. Nada. Ese número que están ahí es el 960 sobre 20. Realmente. O sea, es que está escondido en el mismo, en la misma cifra. No era el 20 del numerador multiplicando. Es ese 20 que se ve ahí. Y entonces uno entonces respira y dice, ya entendí. Eso es lo que quería decir Ahmed. Entonces, realmente esto es reflexión matemática que yo creo que es transportable para la educación. Lleva tiempo, pero no tiene por qué ser con todos los estudiantes, pero puede ser con algunos y puede dejar una huella. Aquí un legado curricular. Un legado curricular. El uso de un medio de enseñanza. O sea, el papiro para mí, son mis conclusiones, es un medio de enseñanza. Un libro, como si lo vamos a ver en lenguaje moderno. Disposición del contenido en secciones, como hacen los libros actuales. En el papiro está distribuido por tipos de problemas. Diversidad en la ejemplificación, está orientada a situaciones. O sea, hay una situación y está entonces la solución. Bueno, esto parece conductismo, si lo vamos a ver en los años, principios del siglo pasado. Selección de ejemplos idealizados. Eso lo vamos a encontrar en todos los libros.
actuales es muy difícil que se lleve un problema tal y como es, sino que se le da cierto retoque estético, porque el propósito no es el cálculo a veces, sino es determinada reflexión o determinado algoritmo. La representación está organizada, o sea, está bien claro cuál es el problema, incluso lo pinta de rojo, está clara cuál es la solución y además está organizada colocando un retelling al final con la estructura de ese procedimiento. Pero además, el empleo de las aproximaciones está bastante bien justificado y nosotros le enseñamos a los muchachos a redondear, así que eso no ha cambiado tanto. Oportunidades didácticas. En primer lugar, empatía arqueológica. Ya eso comentaba hace un rato. Sistematización del contenido escolar son oportunidades que nosotros podemos desplegar ahí. Interdisciplinariedad. Hay conexiones de todo tipo, incluso lingüística. Dimensión cultural. O sea, es necesario vivir la época, tratar de imaginarla, recrearla, para entonces poder entender a el planteo de problemas. Y es aquí que despierta la inquietud. O sea, por tanto, nosotros podemos ver que incluso la historia nos permite a nosotros plantear preguntas de naturaleza matemática, que no tienen la estructura, tal vez, que tiene un problema formal, como Paul ya decía, problemas por resolver y problemas por demostrar. Bueno, aquí tenemos entonces problemas de una naturaleza empático-arqueológica. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es otro tipo de pregunta y es otro tipo de mirada que se puede explorar. Entonces, eso puede nosotros también modelarlo, porque, por ejemplo, vamos entonces en la escuela la historia como un recurso didáctico y tratar de llevar un problema que sea un reto, pero también pasa por etapas. Usted selecciona una situación histórica, usted la explora, usted la interpreta mediante razonamiento matemático y los modelos que tiene a mano. En aquel caso eran modelos sencillos del nivel secundario. Y después un proceso de validación, porque uno tiene que ver que las cosas encajan. Por ejemplo, ese 20 que apareció ahí, que uno respira profundo, por fin, ya te entiendo que encaja. De todas maneras, siempre va a quedar la duda, porque Ahmed y ese documento pertenecen a la antigüedad y nosotros no podemos tener todo en la mano, pero es una bastante aproximación, una bastante buena aproximación a lo que debe haber ocurrido cuando usted encuentra una hipótesis de lo que realmente pasó y encuentra que las cosas encajan. Eso es validar. Entonces, existen inagotables caminos. Este se lo conté hablando de competencia y formación de profesores y nos preguntamos, ¿para qué son los problemas? Este es otro, que es un proceso metacognitivo en el cual a uno se le ocurren los problemas y preguntamos, ¿qué relaciones tiene el objeto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se me puede ocurrir? Busco y busco a ver qué hay ahí y encontrar, puedo formular hipótesis luego por este otro camino. Pero este es otro más, que es el que acabamos de ver. Y es el que uno se pregunta ¿para qué? O, perdón, ¿por qué? Eso sería una conducta inquisitiva. O sea, estoy frente a la situación y me hago preguntas ¿por qué las cosas son así? Y ese tipo de preguntas pasa por el tamiz arqueológico y también por el tamiz matemático. Pero así puede pasar con diferentes contextos, no solo con arqueología, también con biología, etcétera, con algunos tipos de cuestiones que son de lo más interesante. Por solo pasar veloz y poner un ejemplo, piensen como ejemplo el cuatro grupo de Klein, o sea, el Veblen Gruppen. El grupo de Klein es isomorfo al cuatro grupo de Piaget. Y entonces aquello aparece allá en psicología. Entonces puede haber personas que se interesen por profundizar en eso. O sea, cambia de vestido y el modelo sigue siendo el mismo, pero el contexto es otro. Bien, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Miguel, por su excelente charla. Por lo menos a mí me gustó muchísimo. Entonces es el momento para, para que el público presente, al cual también pues agradezco mucho su participación, pues haga alguna pregunta, algún comentario. Doctor, mensaje. Bien, ¿qué Bien, está pasando por ahí? No escucho. Oye, Es que se está replicando, doctor hay un Cigarreta. fractal por ahí. Se está sí, no, no, es que se replica y entonces se pierde Sí, Debe bajar el volumen al computador. Ah, trata de bajar el volumen, doctor Cigarreta. ahora, Bájale un poco más, bájale más, a ver. ahora, sí, se Habla a ver, entiende, cigarreta, ¿qué tal? habla a ¿Cómo ver, creo que está? se logra entender.
¿Cómo está, doctor Cigarreta? Sí. Bueno, mientras tanto, no sé si el doctor Cigarreta, a ver. Dice que hay un micrófono abierto. Es el- bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna pregunta, un comentario, por favor, a ver si Cigarreta se puede reincorporar? ¿Alguien más? Eh, Daniel, Daniel Alfonso, Daniel por favor. Alfonso. Buenas tardes. Bueno, una excelente ponencia, profesor Miguel. No sé si se Sí, me sí, te escucha bien. escucho, Daniel. ¿Cómo está? Bien, bien. Eh, yo quisiera conocer su opinión con respecto a la delimitación de problemas según el grado de dificultad, ¿no? Hablaba en la mitad de la conferencia sobre el libro del Charigin, ¿no? Libro de problemas de geometría, planimetría, ¿no? Que es un libro que tiene cientos de problemas, algunos sencillos y otros complicados, ¿no? Y que pareciese como si estuviese hecho como para concursantes de Olimpiadas, ¿no? Bueno, fue un libro básico por el cual yo me preparé en mis etapas de concursante, ¿no? Y en dicho libro, como le había mencionado, hay problemas que son simples y otros mucho más complicados, ¿no? Y el autor no los delimita, ¿no? Sin embargo, hay otros autores norteamericanos que sí le colocan como un asterisco a algunos problemas que ellos entienden que tienen un grado de dificultad sumamente mayor, ¿no? Eh, y por ejemplo, yo recuerdo que cuando me entrenaba, a veces me era más fácil conocer esos problemas que eran mucho más complicados porque me ahorraba cierto tiempo, ¿no? A la hora de aprender otras técnicas y todo eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el Charigüín, me obligaba a hacer algunos que pensaba que eran fáciles, pero eran complicados y a la vez también me entrenaba en esos problemas de mayor dificultad, ¿no? Que tienen. Entonces yo solamente quisiera saber cuál es la opinión que usted tiene a la hora de presentar al alumno o al lector, ¿no? Una lista de problemas, algunos simples, otros más difíciles, si es bueno delimitar o no con respecto a toda su experiencia, ¿no? En el aula. Sí, muchas gracias, Daniel Alfonso. En principio, uno, la posición que yo tomo, la que he tenido siempre, es que eso es relativo. O sea, depende del para quién. Entonces, mm, digamos, vamos a ver, el problema 6 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de la Olimpiada de Australia. Creo que fue por allá por 1989. En una revista mexicana, creo que de la UAM, por el año 1994, se publicó un artículo, Miscelánea Matemática, que se llama el artículo El problema más difícil de las Olimpiadas de Matemáticas. Que es un nombre, o sea, el título de ese artículo parece Sí, 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 que lo toma recuerdo. riesgo, ¿no? Que toma riesgo. Y, y hay que entender, o sea, el autor demuestra magistralmente que la importancia del propio título de ese artículo. Porque cuando ese problema se propuso, lo vieron, por lo que me cuentan, de hace muchos años. Incluso conocí un estudiante de matemática pura en la Universidad de Oriente en Santiago, que saben algunos cubanos que están presentes ahí. Se llama Aldo Rodríguez, de Holguín. Participó en esa Olimpiada. Muy pocos estudiantes lo lograron hacer. Era una fracción que había que demostrar esa estructura que tenía forma de fracción, que si era un entero, entonces
era un cuadrado perfecto. Si era entero, era un cuadrado perfecto. Bien, los especialistas en teoría de números más capacitados que participaron en la elaboración, o sea, los que se especializan cada uno en su rama, ¿no? Y van a proponer del banco de problemas, sacan entonces un team de problemas final y de ahí entonces hacen una selección de ese team, de los últimos que son los 6, y lo hallaron demasiado. De hecho, no pudieron hacerlo. Pero cuando vieron la solución, fíjese, cuando vieron la solución, dijeron, sí, es posible que algunos estudiantes lo hagan. Vea usted. Entonces, hay una relación dialéctica entre el problema y el contexto, pero también con el hecho de saber la solución. O sea, después que uno ve una solución, uno puede decir, mira, parece potable, pero es que ese proceso selectivo, entonces hace falta tener más de una selección de solución. Yo recuerdo un ejemplo que el doctor Reguera, en paz descanse, hace muchos años nos mostró en La Habana un problema que él había elaborado para una Olimpiada Internacional y no lo aceptaron. Y entonces nos explicó, porque es que la única solución que yo llevé y no encontraron otra. Entonces decían, guay, ¿cómo van los muchachos a resolver? Entonces también eso pasa por también la intuición, porque es posible que el contexto de la misma propiedad haga a los que van a proponer el problema decir, puede ser que encuentren, pues miren, no solo los muchachos lo hicieron, sino que además lo encontraron varias vías de solución. En el problema 6 de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática del 99, yo estuve en el jurado de evaluadores, fue en La Habana. Ese problema traía una solución espectacularmente larga. Cuando nosotros lo analizamos, es terrible. Sin embargo, cuando el grupo nuestro empezó a pensar en el problema, empezaron a aparecer soluciones. Y ya cuando vimos que habían varias, nosotros entonces lo que hicimos fue elaborar lo que podemos llamar una rúbrica o clave de calificación. Ese es otro asunto peliagudo, porque es que te encuentras una vía por la que es muy rápido y entonces el problema te parece sencillo. Sin embargo, si no conoces esa vía y encuentras otra que es muy larga y no conoces otra, pues te puede parecer que es difícil. Entonces, no es una cuestión de percepción, es una cuestión objetiva que a veces desborda lo que uno puede hacer en el sentido didáctico. Por eso pienso, te repito como al principio, es muy relativo. Nosotros a veces le ponemos un ejercicio un asterisco, pero es que por el contexto y por el conocimiento que tenemos de los estudiantes, uno dice, bueno, que esto es difícil para ellos, pero eso tiene que ver con la experiencia. O sea, es complicado. Y todavía más la cuestión de elaborar una clave o una rúbrica por un camino de solución y te encuentras entonces otra vía que es posiblemente muy larga. O sea, ¿hasta dónde llegan los 2 puntos? ¿Hasta dónde llegan los 7 puntos? Bueno, eso está claro. Resolvió brillantemente el ejercicio. Pero ¿y 6? Entonces, en esos 7 puntos que hay que repartir en el mundo de las Olimpiadas es complicado. Y disculpe, bueno, quería también tocar la cita que aparece ahí, no es del libro de geometría de Charikin. Es un artículo que publicó él en una revista rusa y que yo tuve acceso hace tiempo. Ese artículo lo retiraron de internet. Sin embargo, la buena noticia es que ese código QR que yo puse contiene un link donde tomaron ese artículo y lo colocaron dentro de un libro. Entonces ahí se pueden ver las reflexiones de Charikin sobre cómo plantear esos problemas de geometría. La mayoría de los ejercicios que están en ese libro que señalas los elaboró él. Y los muchachos en el mundo de concurso, por donde tú también pasaste, seguro que no me vas a quitar la razón. Es la pregunta, ¿ya hiciste los 100 primeros ejercicios del Charikin? El que haga los 100 primeros ya está bastante bien preparado. Muchas gracias. No, para nada, sí. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Daniel, gracias. Nuevamente, doctor Cigarreta, ¿ya puedes preguntar? Sí, ya estoy. Yo siempre tengo problemas con estas situaciones de la computación y de la pura cesta, ¿ya? Bueno, primero que todo, felicitar al doctor Cruz Ramírez. Yo creo que ha hecho una disertación, como siempre, majestuosa e interesante y clara. Lo hace desde que éramos niños. Yo creo que ha ido mejorando con el tiempo. Yo creo que ya podrá mejorar mucho, muy poco, pero realmente lo ha hecho muy bien. Yo simplemente, más que felicitarlo, tengo unas preguntas, Miguelito, asociada a mi nivel de ignorancia, por decirlo de alguna manera, es tranquila.
Fíjate, has pensado en cómo analizar las conexiones matemáticas a través de la formulación y resolución de problemas? Te lo pregunto porque las conexiones matemáticas en Estados Unidos, México y Europa están siendo tema que están muy en boga en el desarrollo de la didáctica de la matemática y de la metodología de la matemática. ¿Tú tienes alguna idea de cómo hacerlo? ¿Lo has pensado de alguna manera? A ver, por acá por Colombia tenemos un egresado de ustedes, Camilo Andrés Rodríguez Nieto. Correcto, sí. Estudió acá. Estuve hace poco por allá por la terminó universidad de ellos. Ajá. Muy productivo. Sí. Matemático joven, muy productivo. Es un tema extremadamente interesante porque, y sobre todo con lo que ellos vienen haciendo durante los últimos años, que es las tipologías de conexiones. En el modelo, ese modelo viejo que mostré, que fue el de la tesis doctoral. ¿Puedes ponerlo, por favor? Hay una etapa, vamos a ver, porque es que esto tiene que dar así para atrás. Sí, hay bien. una etapa que se llama asociación, esa que está en el medio. Sí. Eso es conexión. Ya, si yo volviera a escribir esta cuestión, en vez de poner asociación, yo podría connection. Por eso te hago directamente la pregunta con doble intención. Exactamente. ¿Por qué no pensar exactamente en vez de centrarte en pensar en las posibles buenas o malas críticas, que al final siempre son buenas, ¿no? Yo creo que tú tienes todo el elemento para replantear la formulación de problemas desde el punto de vista de las conexiones, y no solo la resolución, no solo la formulación, sino también la resolución de problemas. De hecho, estamos trabajando, el doctor Sánchez y yo, en un trabajo de conexiones a partir del formato de la resolución de problemas. Te lo vamos a hacer llegar para que nos dé tu opinión. Y yo creo que va a ser de mucho aporte para la culminación de la idea. Exactamente, por ahí venía mi pregunta, porque se habla mucho de las conexiones, y cuando tú las miras y dices, bueno, hablan de conexiones conceptuales, conexiones proposicionales, conexiones heurísticas, pero realmente ya tú habías hablado de eso hace quizás del 1997, estabas hablando de asociaciones matemáticas, cuando realmente hoy han redefinido el término como conexión y lo venden en la literatura como algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que no estaría mal el volver atrás, el look back, como tú dices, volver atrás, retomar eso y contextualizarlo. Sería muy interesante para todo el mundo, y pues sobre todo para la metodología de la matemática en estos momentos. Muchas gracias, Miguel. El valor agregado de las tipologías de conexiones, lo cual hace eso rico. O sea, lo diversifica exponencialmente. Exactamente. Muchas gracias, Cigarreta. A ti. Muchas gracias. Muy buen trabajo, y ya estaremos haciendo llegar lo más tardar hoy o mañana la idea de lo que estamos haciendo. Felicidades nuevamente y muchas gracias por tu tiempo, doctor. Sí, gracias, doctor Cigarreta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario de los presentes? Cualquier pregunta que se quiera hacer o comentario. Nada. Bueno, antes de pasar entonces le quiero dar la palabra, que creo que nos acompaña por acá el coordinador del doctorado, el doctor Francisco Ariza, que la vez pasada no nos pudo acompañar. No sé, doctor, si está por ahí y nos pueda decir algo, aprovechando su presencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, doctor Abreu, doctor, y la gente que nos acompañe. Primero que nada, muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Cruz, hoy nuestro ponente, que nos está acompañando con esta importante conferencia. Muchas gracias, doctor, desde donde nos acompaña. Gracias Gracias a usted. Para el doctorado en matemáticas de la UAGRO, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias por este tiempo que nos dedicó a nosotros. Muy amable, gracias. Y viendo lo de su plática, estuve en distintos momentos acompañándola. Habló varias veces de la agronomía, de cómo los problemas matemáticos surgen de ahí. Y es que es cierto, los problemas matemáticos pueden surgir
desde los intereses sociales, desde los intereses naturales y la agronomía. Por ejemplo, le quiero decir que Fisher, el padre de la estadística moderna, nació de ahí, fue un matemático que su primer trabajo fue en una granja, y de ahí salieron todos los métodos estadísticos tradicionales que hoy conocemos. Entonces, esa contextualización es importante para el matemático. No solamente es importante tener en cuenta la teoría, sino que de repente es de suma importancia conocer otras áreas, que a partir de ahí se generan los problemas, y nosotros como matemáticos tener o proponer una solución. Esa contextualización creo que es importante, y en esta plática que usted dio en estos momentos, contextualizó muy bien en ese sentido. Entonces es importante para nosotros que nuestros estudiantes y nuestro público en general pues conozca ese tipo de situaciones que nos ayudan a formular y contextualizar los problemas, porque no siempre los problemas salen propiamente de la matemática, porque las matemáticas sabemos que aparecen en todos lados, en todas las disciplinas científicas, en la vida cotidiana, y hay que hacer partícipe a todo el mundo y a la ciudadanía de que las matemáticas aparecen siempre en todos lados, y nos va a ayudar a resolver problemas, desde los problemas simples hasta los problemas más complejos que podemos encontrar. Aún aunque pareciera indistintamente que para un investigador doctoral pudiera no ser, pero es importantísimo tener en cuenta esto. Entonces le agradezco, doctor Cruz, desde donde nos acompaña, que esté compartiendo su conocimiento en este seminario de doctorado que estamos estrenando con la segunda plática. Agradezco mucho su tiempo, su colaboración, y también agradezco a los coordinadores de este seminario, al doctor Abreu, Ricardo Abreu, y al doctor Judier, que están haciendo un magnífico esfuerzo en gente como usted, esté compartiendo este conocimiento para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad académica. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctor Ricardo y doctor Judier. Gracias a usted. Muchas Muy gracias, doctor honrado. Francisco. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay más preguntas o algún comentario más, pues le damos las gracias muy especiales al doctor Miguel Cruz por su exposición, por su presentación, por acompañarnos en este espacio. Lo invitamos a que, si quiere participar en otros seminarios, pues se le pasa la liga, y así pudiera participar ya como, no solamente como ponente, sino también pudiera participar para escuchar. Y bueno, y gracias. La liga. Sí, sí, exacto. Y bueno, y gracias a todos ustedes, colegas, tanto profesores. Veo que hubo hoy un grupo, pues nutrido de profesores y de estudiantes. Muchas gracias por su participación en el seminario. Esperemos que así sea para los próximos seminarios. Reiteramos acá nuevamente, aprovechamos el doctor Judier y yo, que como mencionaba el doctor Francisco, somos los que de alguna manera intentamos llevar el seminario ahí, coordinar por supuesto, invitamos a todos una vez más a que cualquier profesor que quiera presentar, pues que nos los pase a nosotros. Nosotros preparamos y divulgamos el seminario según las agendas, que serían siempre los últimos viernes laborables de cada mes. Entonces, gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor Miguel. Y nada. Démosle un fuerte aplauso, doctor Miguel Cruz, porque realmente ha hecho una disertación increíble. Muy bien, felicidades, doctor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, colegas. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, doctor. Gracias a usted. Buenas tardes, doctor Boris. Hasta luego. Bye, bye. Doctor Osvaldo, no lo había visto.
¿Cómo está, doctor Abreu? Saludos. Aquí Me andamos, alegra saludos. verle. Igualmente, doctor, cuídese. Vale, Hasta vale, luego, nos ¿eh? vemos. Yo te llamo Nos vemos. ahorita. Cuídese. Vale, Ok, chao. ándale. Nos vemos. Hasta luego.